Jóvenes estudiantes, muy buenos días. Como el día de ayer les indiqué, hoy día vamos a reforzar el tema sobre la congruencia de triángulos. Muy bien, sin antes recordarles que estamos en el mes patrio y debemos considerar lo que viene a ser la importancia de nuestra patria. Bien, ¿qué queremos lograr el día de hoy? ¿Cuál es nuestro tema? En primer lugar, vamos a hacer la distribución equitativa de un terreno, pero para ello vamos a considerar lo que viene a ser el tema de las propiedades de la congruencia, ¿no? ¿Qué propósito tiene el día de hoy? Que tú establezcas las relaciones entre las características y atributos medibles de un objeto real. En este caso es un terrenito, ¿no? Y que tenga las formas bidimensionales. En este caso, este terrenito tiene la forma de un triángulo. Entonces, ¿cómo es que vamos a trabajar con este terreno triangular? Vamos a aplicar las propiedades de la congruencia en función al problema planteado, ¿ya? Recordemos que la congruencia y la semejanza son propiedades de los triángulos y ello tiene aplicación en nuestra vida cotidiana. ¿Qué es congruencia? ¿Qué es semejanza? El día de hoy simplemente nos vamos a centrar en lo que viene a ser la congruencia, ¿no? Los objetos son congruentes, o sea, no solo son triángulos, pueden ser triángulos rectángulos, pueden ser cualquier otra figura. ¿Cuándo son congruentes? Cuando tienen la misma forma y el mismo tamaño. Esa es la característica principal de lo que viene a ser la congruencia. Bien, recordemos entonces, ¿qué es congruencia de triángulos? Dice, dos triángulos son congruentes si tienen igual forma e igual tamaño. Es decir, al tener igual forma e igual tamaño, sus ángulos son iguales y sus lados son congruentes, pero los lados correspondientes, por ejemplo, el lado AB es congruente al lado PQ, el lado BC es congruente al lado QR. ¿Listo? Hay una relación entre estos lados, ¿ya? Entre los lados y entre los ángulos. Si los lados y los ángulos son correspondientes, son iguales, si los lados y ángulos son iguales, entonces se dice que estos triángulos son congruentes, es decir, al superponer una imagen sobre la otra, coinciden todos sus elementos. Ahora, para trabajar la congruencia también se aplican propiedades, ¿ya? O lo llamamos los criterios. Tenemos el criterio LAL, que quiere decir lado, ángulo, lado. Dice acá, ¿no? Dos triángulos son congruentes si tienen dos lados y el ángulo comprendido entre ellos congruentes. Entonces acá vemos el lado AB con el lado PQ, el lado BC con el lado QR, ¿no? Entonces acá vemos que estos dos lados, ¿sí?, correspondientes son iguales. Estos dos lados por pares, ¿no?, son iguales. Y si estos dos lados son iguales, el ángulo que forman estos dos lados también es igual, o sea, es congruente. Entonces podemos afirmar que estos dos triángulos ABC es congruente al triángulo PQR. Y acá hemos hablado de lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado. ¿Listo? Tenemos el otro criterio, lado, lado, lado. ¿Qué quiere decir? Dos triángulos son congruentes si tienen sus tres lados congruentes respectivamente. Entonces, AB es igual a PQ. La figura está inclinada, está volteada, no hay problema. Ustedes tienen que darse cuenta qué lado con qué lado se relaciona. En este caso, el lado BC vendría a ser con el lado QR, ¿ya? Entonces, están dando cuenta por las marquitas. AC es igual a PR o RP, ¿sí? Como estos lados son iguales, entonces se dice que el triángulo ABC es congruente al triángulo PQR. Entonces, acá hemos hablado de lados, solo lados. Luego tenemos el criterio ángulo, lado, ángulo, el criterio ALA, dice, ¿no? Dos triángulos son congruentes si tienen congruentes un lado y sus dos ángulos. En este caso observamos aquí hay dos ángulos congruentes, ¿ya? Y el lado que lo sostiene también es congruente. Entonces el lado AC es congruente con el lado PR, el ángulo alfa es congruente con el ángulo alfa prima y el ángulo phi es congruente con el ángulo
o eta es congruente con el ángulo eta prima. ¿Listo? Entonces, si tienen esas características, decimos entonces que el triángulo ABC es congruente al triángulo PQR. Son tres propiedades que ustedes lo van a identificar en los ejercicios, en los esquemas, ¿ya? Y esto también tiene aplicación en la vida cotidiana, como el caso del problemita de Jonathan, ¿no? Jonathan tiene un huerto triangular, ¿ya? Él cultiva vegetales, pero sus tíos César y Estela también quieren construir estos biohuertos, ¿ya? Quieren construir sus biohuertos pero idénticos, quieren que tenga la misma forma, las mismas dimensiones, todo ello. Entonces la duda de Jonathan es que él quiere saber si los terrenos de sus tíos César y Estela tienen las mismas características de su terreno, ¿ya? Entonces el terreno de Jonathan, ¿qué características tiene? Él ve que su triángulo, si se dan cuenta, tiene dos lados iguales. Y cuando un triángulo tiene dos lados iguales, estamos hablando de un triángulo isósceles. Cabe recalcar que cuando es un triángulo isósceles, si tiene lados iguales, tiene ángulos iguales. O sea, los ángulos que se oponen a los lados iguales también son iguales, ¿ya? Bien, entonces su triángulo tiene dos lados iguales, el que es diferente mide 9 metros, tiene dos ángulos de 66 grados y el diferente viene a ser de 48 grados. ¿Listo? Esas son las medidas del triángulo del terreno de Jonathan. Ahora, él quiere comprobar si el terreno de su tío César y el terreno de su tía Estela cumple con las mismas características. En el caso del terreno del tío César se reconoce que tiene un lado que mide 9 metros y dos ángulos que miden 66 grados, es decir, tiene dos ángulos congruentes, ¿ya? Ya dijimos que por propiedad, si un triángulo tiene dos ángulos congruentes, de hecho que va a tener dos lados congruentes, ¿ya? Entonces por ahí ya estamos viendo una característica similar. Ahora, Jonathan va a comparar si es semejante o si es congruente el triángulo, la forma de su terreno con el terreno de su tío César. Si observamos, si analizamos, vamos a ver que tienen tres elementos iguales. La distancia de A a C es igual a la distancia de P a R, 9, 9. Y el ángulo A con el ángulo C es congruente al ángulo P con el ángulo R. Entonces acá se estaría reconociendo una propiedad, un criterio, ¿no? Ángulo, lado, ángulo. Al tener un ángulo, un lado y un ángulo congruentes, se dice que los otros dos elementos faltantes, quiere decir que estos dos lados también son congruentes. ¿Qué quiere decir? Que el terreno de Jonathan es congruente al terreno de su tío César. ¿Ya? Si superponemos esta imagen sobre la otra, se va a llegar a esa conclusión, que son congruentes. Y hemos dicho, la congruencia es que tengan la misma forma y el mismo tamaño. Y por este criterio de ángulo, lado, ángulo, pues tienen la misma forma y el mismo tamaño. Veamos, en el terreno de Estela, ¿qué características le da a conocer la tía Estela? Que tiene dos lados de 11,10 metros y tiene un ángulo de 48 grados, ¿ya? Entonces, ahora Jonathan va a hacer la comparación. Aquí tenemos el triángulo del terreno de Jonathan y el terreno de la tía. Si nos damos cuenta, también aquí hay una característica fundamental. Dos lados iguales y el ángulo que lo contiene. Entonces, estamos hablando acá de otra propiedad. La propiedad de lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Si los lados correspondientes y los ángulos que los contienen son iguales, entonces decimos que este triángulo es congruente a este otro, ¿ya? Quiere decir entonces que el biohuerto de Jonathan es congruente al terreno de su tía Estela. Entonces, Jonathan llega a la conclusión de que ambos terrenos son congruentes a su terreno, quiere decir que tienen las mismas características. Bien, jóvenes, entonces ahora nosotros vamos a trabajar el siguiente reto,
¿Qué nos pide en este caso? Ahora, habiendo tú identificado las características y propiedades de los triángulos, vamos a dar respuesta a las siguientes preguntas. Primero, ¿qué aprendiste el día de hoy con tus palabras? Y segundo, vamos a aplicar los criterios de la congruencia en estos dos ejemplitos, ¿ya? En el primero te pide que halles A más B, ¿ya? Si tú te das cuenta, están marcadas ya las características de estos triángulos. Acá tenemos este lado es igual a este otro, este ángulo es igual a este otro, y este lado B también es igual a este otro lado. Entonces tú tienes que aplicar, en primer lugar, qué propiedad se ha aplicado, qué criterio, ya te guías por las marcas, qué criterio, y hallas el valor tanto de A como de B y simplemente lo vas a sumar. Y una de las alternativas es la respuesta. Le haces el proceso y me marcas la respuesta. Igual aquí, date cuenta las figuras. Dicen dos triángulos son congruentes cuando tienen la misma forma y el mismo tamaño, pero su posición nos pueden hacer confundir. Pero ustedes reconozcan los elementos que tienen marquitas. Eso nos da una orientación para reconocer qué criterio se ha aplicado para poder determinar, ¿no?, la igualdad de lados o la igualdad de ángulos en las figuras. ¿Listo, jóvenes? Entonces me hallan el valor de X, que es lo que te pide aquí, relacionando de acuerdo al esquemita, y me responden a la pregunta. ¿Listo? Bien, jóvenes, hacen el proceso y me marcan la respuesta correcta. Hoy día vamos a trabajar en forma abierta en el grupo de matemática. Espero que participen porque vamos a seguir ganando puntos y, bueno, recordarles que su participación es importante. Cualquier duda o consulta me lo pueden hacer. Vamos a trabajar a grupo abierto, pero por favor cumplir las normas, es decir, el respeto, y no conversamos entre nosotros, o sea, entre ustedes, ¿no? Sino la conversación es dialogar, interactuar conmigo con respecto al tema que se trabajó el día de hoy. ¿Listo, jóvenes? Mucha suerte, muchas gracias y nos vemos la próxima sesión.